Usted y yo estamos en un viaje muy especial, un viaje a la Canaán celestial. Y Jesús nos dejó el pasaporte. El pasaporte es la Santa Biblia. Si cada día la estudiamos y aprendemos de ellas, pronto estaremos con Jesús en las mansiones celestiales por la eternidad. Y hoy el pastor Efrén Pagán Irizarry, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos trae un tema muy especial acerca de Apocalipsis capítulo 12. Así que te invitamos a que esta próxima media hora te quedes en Pasaporte al Cielo, estudiando la palabra de Dios, nuestro pasaporte. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te presento en esta ocasión a la audiencia que ve nuestro programa. Quiero que tú estés con cada uno de ellos, donde quiera que esté, y presentamos sus necesidades, sus problemas. Y también que bendigas al pastor Pagán en la presentación de tu palabra. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi amor en Cristo esté con todos ustedes los que están aquí presentes y con los que van a estar viendo este programa a través de algún medio. Hemos estado desarrollando en los últimos programas una serie basada en el libro de Apocalipsis capítulo 12, que hemos titulado El gran conflicto está por concluir. La serie consiste de 10 temas, de los cuales hoy vamos a presentar precisamente el número 10, que hemos titulado El resto de sus hijos. Y este tema se basa en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, que dice de la siguiente manera: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El tema que vamos a desarrollar a continuación se basa en el último pasaje del capítulo 12 de el Apocalipsis. Este pasaje enfoca en la última generación de fieles cristianos. Esta generación es la generación que va a experimentar los más fieros ataques de Satanás, pero que va a permanecer del lado de Dios a pesar de eso. Es la generación que va a ver la segunda venida de Cristo sin pasar por la muerte. Vamos a hablar en el programa de hoy de 4 cosas. En primer lugar, vamos a hablar de la ira del dragón contra la mujer. En la segunda parte estaremos estudiando acerca de el resto de sus hijos y luego vamos a hablar en la tercera parte de los mandamientos de Dios y finalmente vamos a hablar de el testimonio de Jesús. Sin más, vamos a comenzar con la primera parte del tema sobre la ira de Satanás contra la mujer. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, pero en esta ocasión solamente vamos a leer la primera frase, que dice así: Entonces el dragón se airó contra la mujer. Para repasar, en beneficio de todos los que han estado viendo la serie completa y más en beneficio de aquellos que hoy están viéndola por primera vez, vamos a definir qué representa el dragón en Apocalipsis capítulo 12 y en toda la Biblia. Pero en Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que cuando hablamos de que el dragón se airó con la mujer, estamos hablando de que Satanás se airó contra la mujer, que es símbolo de la iglesia, en este caso de la iglesia fiel. La obra del dragón se menciona o se describe varias veces en Apocalipsis capítulo 12, y eso lo hemos estudiado, pero yo lo voy a resumir ahora porque eso tiene que estar bien claro en nuestras mentes para poder entender este último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis. La primera vez que se menciona la ira del dragón es en el versículo 4, Apocalipsis 12:4 dice: y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. El objetivo de la ira del dragón no era la mujer, que representa a la iglesia. El motivo de la ira era el hijo que estaba por nacer, y ese hijo que estaba por nacer es el Mesías. Y el dragón buscaba devorarle. En otras palabras, el dragón estaba tratando de matar al Mesías, porque él sabía muy bien la obra que el Mesías venía a realizar. Así que tenía el empeño de matarlo tan pronto naciera.
En el versículo 9 vuelve a hablar de la ira del dragón y dice, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón, Satanás, fue lanzado del cielo junto con todos sus ángeles. El dragón es Satanás y los ángeles son los demonios, son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Esta expulsión de Satanás del cielo ocurrió tan pronto Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. La mayor parte de la gente piensa que Jesús murió y no ve nada más, pero los que ponemos la atención en lo que dice la Biblia, descubrimos que la muerte de Jesús fue su triunfo, porque Jesús murió sin pecar. Él fue tentado como nosotros, pero el único ser humano que nunca pecó fue Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesús fue un triunfo. Y después de morir, Jesús resucitó y regresó al cielo. Satanás fue expulsado como resultado de ese triunfo de Jesús. Fue sacado del cielo, lanzado fuera del cielo. Y ahora se dedica a engañar a todo el mundo. La obra de Satanás se resume en una palabra: engaño, y trata de engañar a todo el mundo. Se menciona al dragón también en el versículo 12. Vamos a leer en este momento la primera parte de ese versículo que dice así: Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Una vez Satanás es expulsado del cielo, él desciende a la tierra y desciende a la tierra con furia, con gran ira, con gran furor. ¿Por qué está airado? ¿Por qué ese furor? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que el triunfo de Jesús lo sentenció a la muerte eterna y él sabe que el día de su muerte está cerca. Y por eso descendió a la tierra con grande ira, porque él está tratando de llevar a la destrucción juntamente con él a tantos seres humanos como él pueda. Vamos ahora a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, y dice de la siguiente manera: cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No pudiendo hacer absolutamente nada más contra Jesús, porque Jesús ahora está en el cielo y él no tiene acceso al cielo. Ahora Satanás, como no puede hacer nada contra Jesús, lo emprende contra la iglesia, contra la mujer, símbolo de la iglesia, contra los seguidores de Cristo. Y Satanás se lanza contra la iglesia en una persecución a muerte. Vamos a leer ahora Apocalipsis 12 y vamos a leer la primera parte del versículo 14 y todo el versículo 15, que dice así: le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La mujer, dice aquí, asediada por la persecución a la que fue sometida por Satanás, huye al desierto. ¿Qué está buscando? No está buscando lugares áridos con arena y cactus, está buscando lugares donde no sea víctima de la persecución. Y saben, Jesús, mientras estuvo en la tierra, dio un consejo a los apóstoles, y voy a leer ese consejo. Está en Mateo capítulo 10 y versículo 23, que dice así: cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Así que el consejo fue dado. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, él les dijo: si en alguna ciudad
se levanta persecución contra ustedes, dejen la ciudad y váyanse a la próxima. Y prometió que no terminarían de recorrer el mundo sin cumplir la misión que Dios les había dado. El dragón hizo que la mujer, asediada por la persecución, huyera al desierto, y el dragón, teniendo en mente erradicar a la mujer de la faz de la tierra, que es símbolo de la iglesia, el dragón la siguió aún en el desierto. Estamos hablando de una persecución que comenzó en Jerusalén y que se fue extendiendo a otros lugares de la tierra en donde la iglesia se iba estableciendo. Vamos ahora a Apocalipsis 12:17 y dice: entonces el dragón se airó contra la mujer. La ira del dragón contra la iglesia de Cristo se manifestó durante la vida de Jesús, pero una vez Jesús asciende al cielo, la iglesia queda bajo la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles son los líderes humanos, pero quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Una vez la iglesia se anima a predicar el Evangelio a partir de la experiencia del día del Pentecostés, muy pronto se iniciaron las dificultades en contra de la iglesia. La primera víctima de la persecución de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús fue Esteban. Y voy a tomar unos pocos minutos para resumir la experiencia de Esteban, porque es el inicio de la persecución del dragón contra la mujer, de la persecución de Satanás contra la iglesia una vez Jesús ascendió al cielo. Este relato, si lo quieren en todos los detalles, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles en los capítulos 7 y 8. Y vamos a comenzar el resumen de esa historia con el versículo 8 que dice así: lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Este versículo está hablando de Esteban. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Como podemos deducir del discurso que da en el versículo 7, sabemos que Esteban estudiaba las Escrituras. Y el que estudia las Escrituras se llena del Espíritu Santo, porque lo que nos hace comprender las Escrituras es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Así que Esteban, como un buen lector de las Escrituras, se estaba empapando de la verdad y predicando la verdad acerca de Jesús. Y dice, lleno de gracia y de poder, realizaba prodigios y milagros entre el pueblo. No solo predicaba la verdad, no solo lo hacía con gracia, con claridad, con entusiasmo, sino que el Espíritu Santo le dio la facultad de realizar grandes prodigios y milagros, y la gente quedaba impactada cuando oía la predicación de Esteban y veía los milagros y los prodigios que se realizaban en torno a su ministerio. En el versículo 9, Hechos 6:9, dice que se levantaron algunos de la sinagoga y discutieron con Esteban, lo que significa que estos de las sinagogas estaban celosos, sentían envidia de que más gente acudía a escuchar a Esteban que a las reuniones de la sinagoga. Y ellos, viendo amenazado su actividad y su autoridad en la sinagoga, se levantaron a discutir, a tratar de rebatir lo que Esteban enseñaba. En el versículo 10 dice que no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Ellos discutieron, sin duda que sacaron los escritos
del Antiguo Testamento tratando de rebatir el mensaje de Esteban. Sin duda que estaban sacando las porciones fuera de contexto, pero no podían contra Esteban, porque Esteban tenía una sabiduría que era sobrenatural. Era una sabiduría que le daba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba con él. Por lo tanto, los que trataban de opacar su mensaje se daban cuenta que no tenían capacidad y poder para rebatir un mensaje que era irrebatible. En el versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice el texto que estos líderes de la sinagoga, estos líderes religiosos que reclamaban ser instrumentos de Dios, se envolvieron con hombres impíos para que dieran un falso testimonio en contra de Esteban, a fin de afectar la credibilidad de Esteban. Así que sobornaron a esos hombres y pusieron en sus bocas palabras que Esteban nunca había dicho. Tergiversaron lo que Esteban decía y trataron de insinuar que Esteban estaba blasfemando contra los escritos de Moisés y contra Dios. Era una guerra entre Satanás y Cristo. Satanás utilizando los líderes religiosos y Jesús utilizando a Esteban. En el versículo 12 dice que lo prendieron y le llevaron al concilio. Como no pudieron ahogar sus presentaciones de la palabra de Dios, del mensaje cristiano, entonces lo tomaron preso y lo llevaron ante el concilio con falsas acusaciones. En el versículo 13 dice que pusieron testigos falsos para presentar esas acusaciones, exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Le pagaron a testigos falsos, hombres impíos se prestaron para dar una información falsa con relación a Esteban. En el versículo 15 dice: todos los que estaban sentados en el concilio, al mirar a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí estaba Esteban, un ser humano como cualquiera de nosotros, que se había rendido a Cristo, que había aceptado a Cristo como el Mesías, como el Salvador, que había creído el mensaje de Cristo y que lo predicaba. Ahí estaba Esteban siendo confrontado en el concilio, el mismo concilio que sentenció a Jesús a muerte. Ahora tiene Esteban, y Esteban está defendiéndose de las falsas acusaciones. Y Dios permitió que el rostro de Esteban, lleno del Espíritu Santo, pareciera como el rostro de un ángel. Lo que significa que algunas personas que eran sensibles a la impresión del Espíritu Santo se daban cuenta de que Esteban no era culpable de lo que se le acusaba. Sin embargo, los empedernidos enemigos de Cristo y de su verdad no notan eso. Todo lo contrario, cuando ven esas evidencias, sienten más fuerza para contrarrestar el mensaje cristiano y a los mensajeros cristianos. Como no pudieron con argumentos y con testimonios falsos, entonces recurrieron a una estrategia de permitirle hablar para que él se autoincriminara. Recurrieron a esa estrategia, y esa estrategia se presenta en el siguiente capítulo, Hechos capítulo 7. Esteban comienza a dar su discurso. Es un discurso largo, bien largo, pero bien documentado. Cuando yo leo ese discurso, me parece que estoy viendo un resumen
de toda la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esteban estaba empapado de lo que dice la Biblia. Él sabía lo que decían los rollos del Antiguo Testamento, así que él resumió la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta la venida de Jesús. Pero llegando a las partes más importantes de esto, en el versículo 54 dice que oyendo lo que Esteban decía, se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Esa gente, como decimos en Collores, estaba endiablada, literalmente, estaba bajo la influencia de Satanás. Estamos viendo el primer episodio de la ira de Satanás contra el pueblo de Dios. Por eso le he dado tanta relevancia, porque es importante que nosotros veamos la naturaleza de la guerra de Satanás contra la iglesia. Es una guerra que se basa en argumentos. El pueblo de Dios presenta la Biblia y Satanás la contradice. Cuando no puede contradecir el mensaje de los mensajeros de Dios, entonces la emprende contra los mismos mensajeros. Como los que estaban allí siendo instrumentos de Satanás en contra de Esteban, no podían rebatir el mensaje de Esteban, dice que se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. En el versículo 55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama una visión. Esteban fue favorecido con una visión del cielo. Esteban, mirando al cielo, vio la gloria de Dios. Es como si sus ojos pudieran penetrar hasta donde está el trono de Dios y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. En el versículo 56, él verbaliza lo que estuvo viendo. Lo que se le mostró en visión, él lo verbaliza, él lo dice y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y cuando dijo eso, lo dijo con una alegría, con un entusiasmo, con una convicción, que sin duda los que estaban allí presentes temblaron escuchando ese testimonio. Los versículos 57 y 58 dicen: entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. La persecución comenzó en el templo. La persecución comenzó, mejor dicho, en la sinagoga. La persecución comenzó en la sinagoga. Como no pudieron rebatir con argumentos el mensaje de Esteban, lo llevaron al concilio. Y como no pudieron rebatir el mensaje de Esteban tampoco en el concilio, entonces lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Se cumplió una profecía de la Sagrada Escritura, el primer mártir cristiano. Entonces se dio inicio a la persecución judía contra la iglesia. El siguiente versículo es Hechos 8:1, que dice así: ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ese día de la muerte de Esteban, cuando Satanás hizo su primera víctima persiguiendo a la iglesia de Cristo, se inició el primero de 3 largos periodos de persecución contra la iglesia cristiana. El dragón persiguiendo a la mujer. El primer período de persecución fue el tiempo de la persecución de los judíos contra el cristianismo, que comenzó en el año 31. En el año 70 el pueblo judío desapareció bajo el asedio,
la invasión de los romanos. El segundo período de persecución fue la persecución romana, desde el año 70 hasta el año 313. Y el tercer período de persecución fue la persecución papal, la era más extensa y severa de persecución desde el año 538 hasta el año 1798. Así se cumplió Apocalipsis 12:17, que dice: entonces el dragón se airó contra la mujer. Todavía falta el episodio final de la persecución y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Dios le bendiga. Estamos muy contentos con tu sintonía en esta ocasión. Hemos estado estudiando Apocalipsis capítulo 12 con el pastor Efrén Pagán Irizarry por las últimas semanas. Hoy ya es el penúltimo capítulo. Así que te invitamos a que no te pierdas el último capítulo, que será la próxima semana, a la misma hora por este mismo canal. Queremos que nos llames, que te comuniques con nosotros para enviarte más información. Aún si te hace falta una Biblia, te podemos hacer llegar una Biblia para que tú también puedas estudiar Apocalipsis en tu casa y aprendas más del deseo que Dios tiene para ti, para tu familia y para tu vida. Este programa es preparado por hermanos laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el único propósito de compartir la palabra de Dios y que tú seas bendecido por ella. Queremos ahora tener una oración para terminar. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tú nos permites estudiar tu santa palabra, porque tú nos explicas los detalles que hay en ella y así vamos a aprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te presento a la audiencia que ha visto este programa hoy. Pongo en tus manos sus preocupaciones, sus necesidades, que tú los puedas bendecir, Señor, que ellos puedan entregar su corazón a ti, conocerte y recibir el gozo y la felicidad que tienes para cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En las montañas de las Marías está la finca de berros taíno. Este berro fresco está disponible en los principales supermercados a través de todo Puerto Rico. Incluir este vegetal en nuestra dieta diaria aporta una gran cantidad de beneficios a nuestro cuerpo. Su consumo fortalece en gran manera al cerebro y es una fuente de antioxidantes, y está comprobado científicamente que el consumo del berro ayuda a contrarrestar y reducir el riesgo de contraer cáncer. Consigue el berro en tu supermercado favorito.